Oikos presents 15 Seconds of Strength. Here we go. Steve's got a trunk full of groceries and no one to help him. Oh, that's tough, Jim. Looks like a 5-trip load at least. He grabs the first bag, the second. Bob, it looks like he's trying to do it all one trip. He shimmies the door open, steps over the dog. Oh, and he stumbles. Oh, right into the kitchen without missing a beat. Jim, now that's a man who eats his protein-packed Oikos. With 15 grams of complete protein in each cup, Oikos Triple Zero can help build strength for every day. Oikos, stronger makes everything better. ¿Qué está sucediendo con el consumo dentro de Argentina? ¿Se está hundiendo, se ha estancado o en cambio está creciendo? Porque cada economista nos cuenta una cosa, así que veámoslo. Una de las grandes incógnitas que pesan sobre la economía argentina es que mientras ésta se está recuperando con fuerza, con tasas de crecimiento anualizadas por encima del 5%, el consumo aparentemente está cayendo. En el mes de marzo de este año 2025, el consumo volvió a contraerse por 16º mes consecutivo. ¿Cómo es posible que la economía esté yendo tan bien y que las tasas de pobreza estén cayendo si el consumo masivo no levanta cabeza? Bueno, de entrada hay que tener en cuenta que lo que cae, como ya he dicho, es el gasto en consumo masivo. Y el gasto en consumo masivo no constituye la totalidad del gasto en consumo dentro de Argentina. El consumo masivo hace referencia al gasto en bienes, que no en servicios, en bienes de consumo de carácter no duradero, es decir, bienes de consumo que se gastan, que se consumen con el uso. Dicho de otra manera, dentro del gasto en consumo agregado existen otras dos categorías que no están capturadas por la evolución del consumo masivo. Por un lado, el gasto en servicios. También pueden ser consumidos por los ciudadanos. Por ejemplo, cuando vamos a una peluquería, cuando vamos a un bar o cuando nos vamos de vacaciones, estamos consumiendo un servicio. Ese gasto en ese servicio forma parte de nuestro gasto en consumo y eso no integra el consumo masivo. Y por otro lado, el gasto en bienes de consumo duradero tampoco aparece registrado dentro del consumo masivo. Por ejemplo, la compra de automóviles o la compra de viviendas. Esta aclaración es importante porque, de hecho, si observamos cuál ha sido la evolución del gasto en consumo agregado dentro de la Argentina, comprobaremos que el gasto en consumo agregado, el agregado de todo el consumo dentro del país, viene creciendo, y de una manera considerable, desde mediados de 2024, desde el tercer trimestre de 2024. De hecho, en el cuarto trimestre de 2024, el gasto en consumo privado, es decir, dejando de lado el consumo público, ya era superior al gasto en consumo privado del cuarto trimestre de 2023, antes de que Javier Milei llegara al poder. Es decir, lo que nos están diciendo las estadísticas oficiales de Contabilidad Nacional, que son uno de los datos más rigurosos que tenemos para medir cualquiera de estas magnitudes, es que los argentinos ya gastan en consumo más hoy de lo que gastaban antes de que Milei llegara al poder. Entonces, ¿esto cómo casa con la evolución de los datos de consumo masivo, que como vemos acumulan 16 meses de caídas? Bueno, pues dejando de lado las posibles deficiencias metodológicas del indicador de consumo masivo, que no es un dato oficial, lo cual no significa necesariamente que sea un dato mal medido, pero también podría ser un dato mal medido, dejando de lado las posibles deficiencias de ese indicador, si es verdad que el consumo masivo de Argentina no levanta cabeza y el consumo agregado está creciendo, eso significa que los otros dos componentes del consumo agregado, los servicios y los bienes duraderos, son los que están creciendo. ¿Y por qué razón el consumo masivo podría estar cayendo y el gasto en servicios y el gasto en bienes de consumo duraderos podría estar aumentando? Una primera hipótesis sería que la distribución de la renta se esté volviendo mucho más desigual, que los pobres sean cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. De esa manera el consumo de los pobres estaría cayendo y eso quedaría reflejado en los datos de consumo masivo y en cambio el consumo de los ricos, mucho más intensivo por ejemplo en bienes duraderos como automóviles de alta gama o viviendas, ese consumo estaría aumentando. De tal manera que el crecimiento del consumo agregado en Argentina estaría ocultando la depauperización
movilización de sectores muy importantes de la población cuya capacidad de gastar en bienes de consumo no duraderos, en consumo masivo, se estaría contrayendo. Sin embargo, esta hipótesis se trata de una hipótesis deficiente, porque por un lado sabemos que la tasa de pobreza dentro de Argentina cayó en el segundo semestre de 2024 por debajo del nivel previo al que se encontró Javier Milei. Por tanto, hoy hay menos pobreza en Argentina que antes de Milei. No solo eso, el dato de desigualdad de los ingresos, también medido por el INDEC, constata que en el cuarto trimestre de 2024 la desigualdad de los ingresos era inferior a aquella que se encontró Javier Milei cuando ascendió al poder. Por tanto, esta narrativa de que el consumo agregado crece porque los ricos consumen mucho más y los pobres consumen mucho menos es una narrativa que no tiene sentido. La capacidad de consumo de los pobres dentro de la Argentina es hoy mayor que antes de que Milei llegara al poder. Entonces, ¿cómo conciliar el dato de que el consumo masivo cae con el dato de que el gasto en consumo, en servicios y bienes de consumo duraderos, está aumentando sobremanera, tanto como para compensar las caídas en el gasto en consumo masivo? Pues porque el perfil de recuperación que ha experimentado la economía argentina desde que Javier Milei ha llegado al poder se ha caracterizado por dos factores. El primero es una cierta apreciación del peso. De hecho, si habláramos del tipo de cambio real del peso, estaríamos hablando de una fuerte apreciación del peso. Y en segundo lugar, la recuperación también ha ido acompañada de una reducción, primero, de las tasas de inflación presentes y de las tasas de inflación esperadas en el futuro, y segundo, por una caída de los tipos de interés. ¿Y esto qué significa? Pues que el consumo que más ha aumentado durante los últimos meses es aquel que resulta más sensible a una apreciación del tipo de cambio y a una reducción de las tasas de inflación esperadas en el futuro y de los tipos de interés. Así pues, la apreciación del tipo de cambio ha favorecido el gasto en bienes y servicios importados. Como el peso se ha apreciado frente a otras divisas, los argentinos gastan mucho más en bienes y servicios producidos en el resto del mundo. Las importaciones han crecido con fuerza durante el último año. Parte de los bienes importados no aparecerán registrados en los datos de consumo masivo, que son datos fundamentalmente de supermercados, grandes almacenes, etc. Otra parte sí, pero no la totalidad de los bienes importados, pero sobre todo el gasto en turismo, que ha aumentado sobremanera en Argentina durante los últimos meses, gracias a la apreciación del tipo de cambio real del peso, el gasto en turismo, que ha crecido mucho, eso no aparece dentro de las estadísticas de consumo masivo, pero sí dentro de las estadísticas de consumo agregado. Por tanto, la apreciación del peso explica que el aumento del consumo se haya canalizado hacia ciertos bienes y sobre todo hacia ciertos servicios que no aparecen dentro de las estadísticas de consumo masivo. Y en segundo lugar, la caída de la tasa de inflación, no solo presente, sino sobre todo esperada en el futuro, ha permitido que las entidades financieras vuelvan a ofertar crédito a largo plazo a los argentinos, algo que en esencia había desaparecido durante los últimos años porque ningún banco se va a exponer a prestar a 30 años si eres incapaz de prever la tasa de inflación a 30 años vista. Porque además, aunque indexaras el tipo de interés a la inflación, como lo has de indexar a un indicador oficial y ese indicador oficial es potencialmente manipulable desde la clase política para favorecer a los deudores, pues desde luego como banco no te interesa prestar a largo plazo si no tienes cierta estabilidad en las tasas de inflación. No solo eso, el regreso de los créditos a largo plazo dentro de Argentina ha ido acompañado de una caída de los tipos de interés dentro del país. Mayor oferta de crédito y más barata que antes significa que el consumo a crédito se ha disparado en Argentina. Por ejemplo, gracias a la recuperación del crédito hipotecario, la venta de viviendas en la ciudad autónoma de Buenos Aires creció en febrero de 2025 un 94%, es decir, prácticamente se duplicó frente al mismo dato del año anterior. Pero es que esta misma cifra se replica en el caso de la venta de automóviles.
En el primer trimestre de 2025, la venta de automóviles en Argentina creció más de un 90% frente al mismo periodo del año anterior. De hecho, se trata del mejor primer trimestre en cuanto a venta de automóviles desde el año 2018. De nuevo, esto se debe a la mayor accesibilidad del crédito para adquirir automóviles. Por consiguiente, la paradoja del consumo, que muchos no terminan de entender respecto al caso argentino, resulta bastante clara una vez desagregamos las distintas partidas que componen el consumo agregado. Hay una parte del consumo, el consumo de bienes no duraderos, que probablemente sí esté cayendo, entre otras cosas porque es de las últimas variables que tiende a recuperarse durante un periodo de relanzamiento del crecimiento económico. En cambio, las otras dos partidas del gasto en consumo, los servicios y también los bienes de consumo duraderos, que son más sensibles tanto al tipo de cambio cuanto a los tipos de interés, son dos partidas que han aumentado lo suficiente como para que, a pesar del retroceso del gasto en consumo de bienes no duraderos, el consumo agregado esté creciendo y ya se ubique por encima de los niveles previos a mi ley. No os creáis en suma aquellos datos parciales que os digan que el consumo dentro de Argentina cae. Caen determinados tipos de consumo y crecen mucho otros tipos de consumo, porque la economía sí se está recuperando y muchos propagandistas están empeñados en ocultarlo. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit SCEducationlottery.com.